Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Lo sentimos, señor Ganorka. Gritaron Eijiro y Tetsu mientras corrían por la sala de entrenamiento de Ganorka, siendo perseguidos por el propio héroe profesional. ¿Lo sienten? ¿Creen que un lo siento los salvará de mí cuando los atrape? Vociferó Sakamata, acercándose a los héroes en formación. Aquí estoy usando un chaleco y protectores pesados, y ustedes dos siguen luchando. No han aprendido nada en estos últimos días. Hemos aprendido mucho gracias a su guía, señor Ganorka. Gritó Kirishima con voz de pánico. ¿Estás insinuando que tampoco has prestado atención a ninguna de las lecciones de Ryukyu? Ganorka aceleró, sus pisotones resonaban por todo el gimnasio. ¿Qué clase de mocosos irrespetuosos son ustedes dos? Disculpas, señor. Dijo Kirishima, tratando de correr más rápido. Pero no era lento. Ay, ¿qué hicimos para merecer esto? Respondió Tetsu frenéticamente. Honestamente, no lo sé, ¿acaso no entrenamos lo suficiente? Reflexionó Kirishima mientras el sonido de los pasos de Ganorka se acercaba mucho. Tetsu tragó saliva. Y yo que pensaba que nuestro entrenamiento iba bien. Supongo que los decepcioné. Kirishima puso una cara de asombro. Para nada. Has sido un gran compañero de entrenamiento, por supuesto que no nos defraudaste. De repente, el dúo sintió un par de manos grandes agarrar sus cabezas, y fueron estampados contra el suelo. Si no fuera por su rápida reacción para endurecerse, ese golpe los habría dejado con una marca enorme y dolorosa. ¡Qué vergüenza para los dos! No solo carecen de velocidad, sino que se distraen discutiendo en lugar de intentar huir de mí. Ganorka luego propinó un golpe de karate a las cabezas de Red Ryot y Real Steel. ¿Qué clase de héroes intentan ser si todo lo que hacen es actuar como animales? ¿Así será su desempeño en el trabajo? ¿Poniendo en peligro la vida de los civiles porque ustedes dos no pueden trabajar juntos correctamente? No, señor. Pedimos disculpas por nuestro pésimo rendimiento y falta de habilidad, señor. Dijeron Eijiro y Tetsu al unísono mientras se inclinaban, golpeando sus manos contra el suelo y dejando pequeñas grietas en el pavimento. Ganorka se quitó la ropa con peso, dejándola caer al suelo con un fuerte ruido sordo. Hizo crujir sus brazos y hombros, cruzando los brazos mientras bufaba a sus dos pasantes. Bueno, parece que pueden reconocer sus errores. Ahora, estos últimos días, ustedes dos han estado rindiendo moderadamente bien. Real Steel, tal como está, tu don es perfecto para manejar temperaturas de fuego extremas. Así que ya tienes un contraataque para una de mis propias debilidades. Tetsu se enderezó y sonrió. Gracias, señor. Sé que mi don siempre fue bueno para resistir el fuego, pero las flamas extremas pueden dañarme. Ganorka le dio un pequeño golpe en la frente a Tetsu. Todavía no he terminado de explicar. Ahora, tu duración depende de cuánto hierro puedas tener en tu cuerpo. Y has estado sobresaliendo en aumentar la duración de tu don. Así que trabajaremos en encontrar algo de comida que puedas tener a mano para una transformación de hierro instantánea. Luego se dirigió a Kirishima. Tetsu tenía una pequeña sonrisa, ya que estaba contento de escuchar su propia mejora. Ahora, en cuanto a ti, Red Ryot, en comparación con el don de Real Steel, puedes aumentar la durabilidad de tu endurecimiento. Lo que he notado es que has estado trabajando incansablemente para mejorar. Sin embargo, Kugo hizo una pausa para un efecto dramático. Tu resistencia necesita mejorar. No importará cuán duradero seas si no puedes mantener un flujo constante de aguante, ¿fui claro? Kirishima asintió mientras se frotaba la nuca. Entendido, señor, gracias. Ganorka se inclinó y puso una mano en el hombro de cada uno. Con el tiempo, ustedes dos se convertirán en algunos de los mejores héroes que existen. Ambos tienen una buena determinación y la necesidad de defender a los demás. Es su trabajo no olvidar nunca eso. Y es mi trabajo llevarlos a ustedes dos, cabezas huecas, hasta allí, ¿estamos claros? Ganorka sonrió ampliamente. Al principio era intimidante para el dúo, pero habían llegado a comprender que Ganorka mostraba esas sonrisas cuando sus compañeros mostraban potencial. Muy bien, basta de charla. Kugo chasqueó, poniéndose de pie y haciendo que sus estudiantes se enderezaran.
¿Ven esas bolsas de cemento allí? ¿Sí? Bien, quiero que den 2 vueltas alrededor del edificio sin dejarlas caer. Sus rostros palidecieron. ¿Todo el edificio, señor? La mirada de Gan Orca se intensificó mientras estaba rodeado por un aura intensa. ¿Me están cuestionando? Real Steel tragó saliva. No, señor, por supuesto que no. Red Riot negó con la cabeza violentamente. Terminaremos antes de que se dé cuenta. Los dos agarraron una bolsa cada uno y salieron trotando por la puerta. Gan Orca se relajó una vez que se fueron. Los dos habían estado trabajando duro todo el día, por decirlo menos. Su enfoque de amor duro había estado haciendo maravillas para ambos. El endurecimiento de Kirishima definitivamente había mejorado, su durabilidad era impresionante. Recordando cómo usó una onda hipersónica contra el joven héroe y cómo siempre se mantuvo firme. Luego estaba Tetsu. El joven podía mantener esa forma de hierro durante horas y horas. Es cierto que podría no ser capaz de aumentar la durabilidad como Red Riot, pero su resistencia estaba lejos de ser deficiente. Lo que realmente le impresionó fue lo bien coordinados que estaban. Tenían una mentalidad similar y siempre se cubrían la espalda mutuamente. Ninguno de los dos quería dejar al otro atrás, por lo que siempre se mantuvieron unidos en estos duros regímenes de entrenamiento. Hablando de compañeros de equipo, era justo que se registrara con su colega del fin de semana. Gan Orca caminó hacia el otro lado del gimnasio y vio a Ryukyu parada en el centro mientras daba algunas instrucciones a sus dos aprendices. Pinguín, hay un ataque en tu lado izquierdo, rápido, ¿qué haces? Dijo Ryukyu. Mina hizo un giro rápido y pateó el muñeco de entrenamiento con fuerza justo en el medio del pecho. Luego dio un salto hacia atrás para aterrizar a unos metros de ese muñeco. Ryukyu sonrió. Usar tu atletismo para infligir daño y ganar algo de distancia, excelente trabajo. Ahora intenta hacer algunos movimientos de parkour con tu ácido. Y recuerda, quiero que te concentres en manejar la intensidad de tu ácido, ¿estamos claras? Mina resopló mientras recuperaba el aliento. Se enderezó y miró a su maestra a los ojos. Lo tengo, maestra. Ella sonrió y guiñó un ojo mientras volvía a su parkour. Enfocaría su ácido en las plantas de sus pies y en la palma de sus manos mientras comenzaba a patinar en su área asignada. Luego saltó y usó su ácido para ayudar a darle un impulso adicional mientras comenzaba a dar vueltas sin parar. Su atletismo era poco menos que perfecto, por lo que en su mayor parte se había estado concentrando en combinar su don con sus habilidades físicas naturales. La heroína dragona luego miró hacia arriba mientras veía a su otra estudiante flotar en el aire. Uraraka había estado allí durante la mayor parte de una hora, aprendiendo a hacerse tan ligera como una pluma. Su récord actual era de 52 minutos usando su don para volar antes de que su estómago se diera. Hoy se había estado esforzando más mientras le daba a su maestra un pequeño pulgar hacia arriba mientras permanecía concentrada en su tarea. Te estás esforzando bien, Urabiti. Sigue así, pero recuerda tomar pequeños descansos. Uraraka asintió lentamente mientras mantenía su enfoque en el aire. Gan Orca caminó a su lado. Vaya, hace un par de días eso habría sido difícil de hacer para esas dos. Y gracias a tu trabajo, han mejorado mucho. La heroína dragona se giró, miró a su colega y se rió entre dientes. Un poco de refuerzo positivo y sentarse a discutir cómo quieren usar sus dones en el futuro. Pinguín, en su mayor parte, quiere brindar alegría con bailes y canciones. Así que se está dedicando a convertirse en una heroína amigable para los niños. Gan Orca asintió, ya que sabe lo que es tener debilidad por la generación más joven de niños. Su apariencia desafortunadamente ha llevado a que un par de niños le tengan un poco de miedo, pero nunca se lo toma a mal. ¿Y Urabiti, cómo le va? Ryuko miró hacia arriba. La concentración de Uraraka no flaqueaba, no importa cuánto se arrugara su rostro, se mantenía enfocada. Es difícil de decir. Tiene el potencial perfecto para ser una heroína de rescate. Pero está tratando de expandirse a ser una luchadora y también una heroína para sus padres. Es demasiado pronto para decir lo que quiere en este momento. Pero definitivamente está en el camino correcto. Quiero decir, mírala, está luchando contra el impulso de rendirse, sin dejar que su voluntad se quiebre. Gan Orca tarareó. Parece que ambos tuvimos suerte de tener buenos pasantes. ¿Crees que estarán listos para la próxima patrulla en Osu? La heroína dragona miró a sus estudiantes mientras finalmente decidían tomar un descanso. A pesar de lo agotados que estaban, los dos se cubrían la espalda mutuamente. Oh, definitivamente puedo decir que estarán listas.
Present Mickey el Eggplant. Muy bien, Chargebolt, según lo que me has dicho, la razón principal por la que sufres un cortocircuito es porque tiendes a absorber parte de la corriente eléctrica que descargas. El Eggplant aplaudió mientras veía a su estudiante recuperarse de un cortocircuito anterior. Los dos estaban en la agencia de estudio de Present Mick. Si bien era principalmente un edificio de podcast, no faltaba espacio para algo de entrenamiento. Ahora, dado que acabas de liberar una gran cantidad de energía, tu cerebro es golpeado por el contragolpe. He notado que cuando envías pequeños voltajes, no pareces tener ningún contragolpe, solo cuando desatas un gran rayo de energía. Sin embargo, como consecuencia, la energía se envía de vuelta a tu cuerpo, particularmente a tu cerebro. El Eggplant luego se sentó frente a su estudiante. Puedo entender hasta cierto punto cómo te sientes. Cada vez que uso demasiado mi don, tiendo a sufrir fuertes dolores de cabeza. Está bien, dijo Denki mientras asentía lentamente. Soy consciente de eso. No quiero sonar grosero, pero sabemos que mi don sobrecarga mi cerebro. Su casco ocultó su sonrisa. Sí, pero ahora sabemos por qué está sucediendo esto. Lo que significa que podemos evitar que vuelva a suceder. Entonces, en otras palabras. Ya no tendré sobrecargas, susurró Kaminari, sin querer tentar al destino. Miró sus manos, sonriendo al ver cómo, con solo una demostración, el Eggplant supo exactamente en qué ayudar a Kaminari a mejorar. Su don era poderoso, pero el cortocircuito también era una gran desventaja para sus habilidades como héroe. Pero ahora había una solución al problema principal de su objetivo de convertirse en héroe. Hiro estaba sentada frente a ellos. Sentía un poco de envidia de lo fácil que lo tenía Kaminari. Él ya tenía su don resuelto. Mientras tanto, ella todavía no estaba segura de por qué estaba allí. Sí, quería aprender a ser una heroína, pero todavía no estaba segura de por qué eligió a Present Mick de entre todos los profesores. Una parte era porque Aizawa lo respaldaba, pero la otra parte era porque tal vez Mick podría enseñarle sobre su don, dado que ambos tenían dones basados en el sonido. El problema era que a Hiro nunca le fue bien con los dones ruidosos. Sus oídos eran a menudo muy sensibles al sonido. Entonces, pequeña oyente, ¿qué estás pensando ahora mismo? Preguntó una voz por detrás, y ella saltó al ser asustada. Se dio la vuelta y vio a Present Mick sonriéndole, ajeno a que ella se asustara por un momento. Mick-sensei, avíseme si va a hacer eso. Dijo Kyouka, con una mano en el pecho, sintiendo su corazón latir. No quise asustarte, pero parece que Shota tenía razón sobre tu falta de conciencia, respondió, sentándose justo a su lado. De todos modos, ¿qué tienes en mente? Has estado mirando a Eggplant y Chargebolt por un tiempo. Ella desvió la mirada mientras ponía sus manos en su barbilla. No lo sé. Quiero decir, él ya está aprendiendo a lidiar con la debilidad de su don, pero yo estoy aquí insegura de lo que incluso quiero. Quiero decir, ¿qué puedo hacer realmente con mi don aparte de escuchar? Present Mick tarareó y asintió. Tratar de entender lo que quieres siempre es un gran problema para los héroes. Cuando eres un estudiante de primer año, tienes muchas opciones, pero a veces tienden a ser abrumadoras. Luego, de repente, sientes que no tienes idea de cómo avanzar en lo que quieres convertirte. Suena como si usted hubiera estado en mi lugar antes, dijo al ver un rostro un poco melancólico en su profesor de inglés. Mika sintió lentamente. Cuando tenía tu edad, a menudo tenía que luchar debido a mi don. Quiero decir, realmente tenía un poder tan dañino que hacía que las colaboraciones fueran muy difíciles. Así que mis opciones eran limitadas, pero tuve una oportunidad con una agencia de batalla. Sí, aprendí a luchar mejor y a usar mi don ofensivamente, pero eso no es lo que quería ser, se rió entre dientes por un momento. Lo que quería era conectar con mis amigos en la escuela secundaria o ahí, ¿puedes creerlo? Mitnick tuvo la idea perfecta. Comenzar un podcast. El mejor consejo que me dio, ya que me permitió conectar con mis amigos. Los invitaba a mi casa para sesiones de estudio y pijamadas solo para hablar. Ese fue el punto de partida de mi deseo de construir mi agencia y tener un podcast. Hiro lo miró con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿encontró lo que necesitaba gracias a sus amigos? Él le dio una pequeña señal de aprobación. Le diste al clavo, pequeña oyente. Pero nunca perdí esa conexión con la UAO, más bien, no quería perder esa conexión. Así que decidí ser profesor y ayudar a conectar con los nuevos oyentes del mundo. Kyouka asintió y entendió por qué Mick era como era. Su don era poderoso. Ella recordaba que él se deshizo de una buena cantidad de villanos cuando vino al rescate en el USG. Pero seguía siendo una persona despreocupada que usaba su voz para animar a la gente.
Admitiría haber escuchado algunas de sus canciones cuando era más joven. Ella suspiró un poco. ¿Sabe, Mick-sensei, siempre me he sentido incómoda con mi don? Quiero decir, puedo escuchar tanto con él, pero nunca me gustó esa parte. Siempre se sintió como una invasión de la privacidad de los demás. Mick inclinó la cabeza. ¿Qué te detiene entonces, chica? Ella arrastró los pies en el suelo. No lo sé, tal vez mi falta de creencia en lo que mi don realmente puede hacer. La mayoría de la clase lo hizo mejor que yo y no todos tienen dones de lucha. La gente dice que tengo un don único, pero siempre me paralizo cuando me dicen que no estoy usando este don al máximo. Siento que estoy perdiendo el tiempo de todos y de la UA. Mick escuchó lo que ella estaba diciendo. Yamada podría ser un maestro despreocupado y bromista, pero sabía cuándo ponerse serio por el bien de sus estudiantes. Gracias por decirme eso. Entiendo crecer con un don como ese. Puede ser un poco habitual reprimir lo capaz que eres. No usar tu don al máximo es lo mismo que yo negándome a hablar. Lo que, por cierto, hice durante un tiempo cuando era niño, se quitó las gafas mientras la miraba a los ojos. No ser tú mismo nunca es la respuesta. Y no hará que esos sentimientos de duda desaparezcan. Es por eso que estás aquí, ¿sabes? Para descubrir cómo podemos mejorar y aprender de cualquier error que creas tener. Los auriculares de Kyouka chocaron. Parece que Mick estaba llegando a ella. Tal vez era hora de que realmente abrazara su audición. Después de todo, es lo que la hacía única entre sus compañeros. Esa fue la conversación que los dos profesionales tuvieron con sus pasantes hace unos días. Kaminari y Hiro habían mejorado desde entonces. Para empezar, Kaminari podía usar su don sin tener que lidiar con sobrecargas. Además, se inspiró en el traje de Eggplant. Cada vez que usaba su don, las líneas brillaban con relámpagos. Así que Kaminari se basó en el traje de su mentor, enfocando sus pensamientos en los símbolos de relámpago en su traje. Esa a menudo sería la base clave de su entrenamiento, ya que ahora podía enfocar mejor su don para seleccionar lo que estaba atacando. Ya no tenía que preocuparse por golpear a sus compañeros de clase, y su resistencia al voltaje pasó de 1.300.000 voltios a 2 millones de voltios. También estaba el caso en el que Chargebolt podía rodear su cuerpo con un pequeño aura pasiva de relámpagos. Bueno, esa aura había aumentado, ya que ahora Kaminari podía mantenerla sin ningún tipo de contragolpe en su cuerpo o su cerebro. Hiro, por otro lado, comenzó a aceptar más su don. Ahora estaba más abierta a escuchar lo que estaba a su alrededor. Mick a menudo la hacía practicar escuchando a los autos afuera, a la gente en el distrito del mercado, incluso a su propia agencia, sobre lo que tenían que decir. Mick también recomendó algunos nuevos artículos de apoyo. Su mayor mejora fue un conjunto de amplificadores que ayudarían con los ataques sónicos de largo alcance. A diferencia de Mick, ella solo necesitaba enchufar sus auriculares a estos equipos en lugar de tener que gritar o hablar como el héroe de cabello amarillo. También había otra cosa que Hiro ganó con esto: confianza. Ya no dudaba en usar su don para escuchar en operaciones de rescate o usarlos en entrenamiento de dones. También estaba el hecho de que ella y Kaminari eran más un equipo en comparación con hace unos días. Los dos hablarían cada vez más. Hiro descubrió la falta de confianza de Kaminari debido a su cortocircuito, y él descubrió lo buena música que era. Eso llevaría a que ambos héroes en formación se cubrieran la espalda mutuamente en futuras patrullas e incluso se sentaran para el podcast de Crescent Mick de vez en cuando. Pocos sabían lo crucial que sería su trabajo en equipo en los próximos días. Agencia de Fagum. Tu tiempo de creación y resistencia han mejorado, Creati. Dijo Fagum, ya que acababa de terminar de ver a Momo hacer 2 cañones de mano. Durante los últimos días, los dos se habían sentado y se preguntaron cómo mejorar su don. Lo primero que se les ocurrió fue la cantidad de comida que comía, pero luego los dos comenzaron a pensar, ¿qué pasaría si en lugar de cantidad, optaran por calidad? Creati había comenzado a seguir la dieta especial de Fagum, alimentos especiales que contenían una cantidad extra de proteínas, fibra y carbohidratos. Los resultados lo decían todo. Ahora podía almacenar mejor los alimentos y permitir creaciones más rápidas. Creati asintió con una sonrisa mientras miraba sus cañones de mano. El metal que creó era ligero pero notablemente duradero, sin mencionar que el retroceso era casi inexistente. Ese metal había comenzado a convertirse en su nueva base para hacer nuevos objetos, y lo mejor era que costaba poca o ninguna energía crearlo en comparación con su uso anterior de su don. De hecho, había tomado una página de Bakugo para ver si podía hacer un cierto brazalete para ayudarla a lidiar con el retroceso de sus nuevas creaciones.
Luego dejó los cañones mientras se secaba el sudor de la frente. Hace unos días, este tipo de creación la habría hecho desmayarse, pero Fagum había sido eficaz para enseñarle la distribución adecuada de la energía. Se lo debo todo a usted, de verdad, señor Fagum. Quiero decir, siento que me ha ayudado a lograr meses de entrenamiento en solo unos días. Fagum se rió entre dientes mientras agitaba las manos. Ah, no hay necesidad de ser modesta. Honestamente, nuestros dones son algo similares, así que ya tenía una base de qué hacer para ayudarte a comprender mejor tu poder. Momo asintió mientras cambiaba a hacer sus icónicos bastones. O más bien, hizo dos porras que podían extenderse hasta convertirse en bastones. Se habían convertido en un favorito personal suyo para usar durante la pasantía. La mejor parte era que el don de Fagum absorbía energía, lo que lo convertía en el compañero de entrenamiento perfecto para que ella desarrollara y trabajara en cualquier movimiento nuevo que quisiera usar con sus bastones. También estaban alineados con una pequeña corriente de choque, por lo que si alguna vez necesitaba incapacitar a alguien, Momo ya tenía una respuesta para eso. Su traje de héroe también cambió un poco. Si bien era cierto que su don solo permitía que sus creaciones pasaran a través de su piel, la agencia de Fagum mejoró al permitir que su don pasara a través del traje de Creati. Esto se hizo tomando un pequeño mechón de su cabello y haciendo un traje con él. Su atuendo era en gran medida el mismo, pero ahora ofrecía más protección e incluso agregó una capa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la risa de Fagum. Puedo ver por qué eres una de las recomendadas de la UA. No te relajas, siempre te esfuerzas por avanzar, sonrió. Ser una estudiante recomendada por ella era un orgullo. Estar entre los 100 estudiantes seleccionados para tomar un examen diferente en comparación con todos los demás. Ella tuvo que entrenar más duro. Eras recomendada por un héroe o un miembro de una familia adinerada. Momo era lo último, pero afortunadamente nunca dejó que esa fama e influencia se le subieran a la cabeza. En todo caso, decidió usar su rara elección como un símbolo para mirar hacia adelante con confianza. El USG, sin embargo, cambió esa perspectiva al luchar contra villanos en una etapa tan temprana de su carrera como heroína. Pero el festival deportivo había sido su cura. Obtuvo ese impulso para defenderse y superar sus sutiles miedos. Ahora estaba allí, haciendo honor al título de una de las dos estudiantes recomendadas de la clase A. Gracias, señor, Momo sonrió. A menudo entrenaba cuando era niña con algunos buenos tutores privados. Pero he tenido una motivación reciente para aspirar a ser mejor y más grande. Sus pensamientos se dirigieron a su nueva amistad con Shoto. Los dos realmente habían comenzado a acercarse como amigos, ya que, aparte de Katsuki e Izuku, ella era la primera persona con la que pasaba la mayor parte del tiempo. Mis compañeros de clase son definitivamente la fuente de esa motivación. A menudo siento lo mismo con algunos de los otros profesionales, se metió las manos en los bolsillos. Siempre tenemos como objetivo ayudar a los demás, pero a veces algunos de nosotros vamos más allá para lograr ese objetivo. Me alegra saber que, sin importar la generación, ese impulso de avanzar sigue vivo. Fagum se puso de pie mientras se dirigía a su oficina antes de volverse hacia su estudiante. Si alguna vez quieres comenzar tu carrera como compañera, házmelo saber. Siempre estoy dispuesto a aceptar niños de la UA. Momo sintió que su corazón estallaba de gratitud. Definitivamente lo recordaré, señor. Muchas gracias por la oferta. Sabes, recuerdo cuando todos me dijeron que mi don no estaba hecho para el heroísmo, dijo Taishiro, su gran sonrisa se hizo más suave y más grande. Pero les demostré que estaban equivocados. Puede que solo sea el número 53, pero eso es más de lo que podría haber pedido. Mientras mantenga la ciudad segura, no pediré ni querré más, para ser honesto. Momo sonrió, ya que estos últimos días le dieron una mejor comprensión de su don, pero por lo que estaba realmente agradecida era por el hecho de que Fagum le brindó una nueva perspectiva en el trabajo de héroe. Claro, podría ser una heroína combatiente o de rescate, pero Momo todavía se preguntaba qué tipo quería ser. Pero ahora sabía que un don no era todo lo que se necesitaba para ser un héroe. Que un don no solo define tu lugar en la sociedad. Ahora, gracias a Fagum, sus próximos cursos de héroe serían mucho más fáciles. Siempre me ha costado ver quién quiero ser, señor. Pero parece que me ha dado la respuesta que necesitaba. Quiero ser una heroína que es más que su don. Alguien que es más de lo que su familia o amigos admiran. Soy la heroína de la creación, Creati, y espero crear algo nuevo para que otros miren y se inspiren. Se puso de pie, orgullosa y alta, ante su mentor. Parece que trabajaré duro para llegar allí.
Sigue así y llegarás antes de que te des cuenta. Fagun guiñó un ojo y le dio un pulgar hacia arriba en señal de aprobación. Estaba orgulloso de que su estudiante estuviera logrando un nuevo objetivo para ser una heroína. Residencia de Aizawa. Shinzo había estado emocionado de salir a patrullar esta noche. En gran medida, toda la semana había sido entrenamiento de resistencia con las ocasionales rutas de patrulla pequeñas con Eraseread. Esta mañana fue diferente. Eraser se aseguró de que su máscara estuviera en perfecta forma y que el entrenamiento sin don de hoy no fuera tan duro como los otros días. La tarde la pasó revisando mapas y memorizando las rutas de patrulla que tomarían por la noche. Aizawa y Shinzo habían estado en varios de estos lugares antes, cerca de la UA, pero las calles siempre se veían diferentes por la noche. En su mayor parte, Eraser no traza todas las rutas de patrulla exactas, a menudo haciendo todo lo posible para cambiar sus rutas habituales y cambiarlas por capricho. Pero con Shinzo a su lado, Aizawa no iba a correr el riesgo de que se perdiera. Shinzo nunca se cansó de la emoción que venía con patrullar esa noche. Entendió la importancia de ser serio, atento y cauteloso en todo momento. Pero la forma en que el aire fresco le rozaba el cabello mientras saltaba de tejado en tejado, era el resultado de todo por lo que había estado trabajando. Era una experiencia que anhelaba, pero Shikon nunca pensó que estaría allí. Después de todo, todos siempre vieron su don como algo villano. La única excepción era su tío. Sin embargo, allí estaba él, siendo un héroe en formación. A pesar de esta emoción, fue cuidadoso. Nunca corrió por delante de Eraser y siempre siguió su ejemplo sin cuestionar. Solo tenía unos meses de entrenamiento en comparación con los años que tenía Aizawa. Un pequeño paso en falso sería todo lo que se necesitaría para terminar mal su entrenamiento, y prefería no cometer ese error. Los dos se posaron en el tejado mientras miraban a dos villanos. Por lo que parece, estaban vendiendo algunas drogas que mejoraban los dones. Aizawa examinó el área y una vez que tuvo confirmación sobre las drogas, no perdió el tiempo en luchar. Una vez que Aizawa aterrizó, los otros dos villanos se detuvieron en seco al saber quién era. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar, ya que Eraser estaba sobre ellos como un depredador cazando a su presa. El área puede haber sido oscura y peligrosa, pero fue un recordatorio de lo que Shinzo dijo al elegir su nombre de héroe. Quería ser un héroe por áreas como esa, para que cada vez que alguien escuchara su voz, supiera que debía rendirse o huir. Aterrizó no muy lejos de Eraser, ya que su maestro ya le había dado una patada fuerte a uno de los villanos. El otro hombre estaba corriendo con el maletín en la mano, pero Shinzo no iba a dejarlo escapar. No me dejes aquí. Es de Kada. En cuestión de segundos, el hombre se detuvo, dejando caer el contenido de la bolsa, ya que Itoshi usó su don en él. Mantuvo su enfoque en el hombre mientras miraba para ver que Aizawa ya había capturado y contenido al otro villano. A veces olvidaba lo bueno que era su maestro. La mayoría de los otros héroes dependen de sus dones, pero Aizawa se trata más de habilidad y técnica. Fue un recordatorio de cuán grande era la brecha entre los dos. Pero esa brecha comenzaría a reducirse cada día. Los dos dieron sus declaraciones a la policía. Shinzo observó cómo se llevaban al villano en el coche. Lo hizo sentir bien, usar su don para despachar fácilmente a un villano. No tuvo problemas con su pañuelo de captura, ya que notó que Aizawa siempre lo vigilaba cada vez que usaba su pañuelo para moverse. Por fuera, Shikon mantenía una cara fuerte, pero en el fondo estaba radiante de alegría. Esto es lo que siempre quiso desde el principio. Ser un héroe clandestino, y solo estaba vislumbrando un poco de ello. Después de algunas patrullas más de Eraser y Shikon formando equipo, decidieron dar por terminada la noche. Durante las últimas horas, los dos habían estado lidiando con villanos que atacaban activamente a civiles, ladrones o incluso aquellos que intentaban huir de las escenas del crimen. Aizawa había notado que Shinzo permanecía a su lado cada vez. Nunca dudó, pero siempre mantuvo una mente tranquila. Tampoco intentó hacer algo loco como enfrentarse a un villano que estaba por encima de su nivel. Había una sonrisa oculta bajo su bufanda, una que no dejó que nadie viera esa noche, ya que Eraser sabía lo buen héroe que sería Shinzo en el futuro. Regresaron al apartamento de Aizawa. Una ducha y algunos cambios de ropa, y Itoshi estaba listo para acostarse. Vio a Aizawa sentado en su escritorio y llenando algunos informes. Se preguntó si alguna vez dormía o si solo funcionaba a base de pura cafeína. Oiga, sensei, sé que está ocupado, pero ¿puedo pedirle un favor? Dijo Shinzo nerviosamente, frotándose la nuca. Aizawa se dio la vuelta de su escritorio, su mirada siempre cansada.
Si se trata de esta noche, no tienes que preocuparte. Lo hiciste bien allí, Shinso. Un raro cumplido de Eraser, pero Aizawa pudo verlo decidido que estuvo Shinso toda la noche. Oh, no es eso. Quiero decir, realmente aprecio el impulso de ánimo. Pero, se mordió los labios y sacó su tarjeta de Eraseread. Puedo pedirle su autógrafo. Aizawa miró la tarjeta. Enmascaró bien su sorpresa. Sabía que Itoshi tenía una tarjeta que le había dado Shepard, pero nunca fue una cuestión de si Shinso pediría su autógrafo, sino de cuándo. Miró las manos temblorosas de su estudiante y la reverencia que le estaba haciendo. Aizawa tomó un marcador y quitó la tapa. Agarró la tarjeta y la firmó, devolviéndosela a un Shinso completamente asombrado. Y así, eres el único que tiene una tarjeta firmada por mí, dijo Aizawa mientras volvía a terminar algo de papeleo. Ahora ve a la cama. Mañana será igual de duro en cuanto a entrenamiento. Shinso asintió mientras se dirigía a su habitación. Se sentó en la cama y miró la tarjeta. Dejó escapar una risa entrecortada al no poder creer lo mucho mejor que se veían las cosas para él. Shinso nunca creyó que estaría allí como un héroe en formación, con personas que no lo veían como un villano. Le tomó todo su autocontrol no llorar en ese momento. Estaba viviendo su sueño al máximo y tenía un mentor como Aizawa. Me siento como una pelota de goma, dijo Izuku, aturdido y magullado. Su entrenamiento con Mirio fue definitivamente largo y muy agotador, por decirlo menos. Gimió mientras se frotaba los costados. Luego se estremeció un poco cuando Mirio puso una mano en su hombro. Oye, lo hiciste genial. Casi me golpeas 2 veces en lugar de una. Yo llamo a eso mejora en comparación con ayer. Dijo Mirio sonriendo. Ese don de fase es otra cosa, murmuró Izuku. Te haré saber que se llama permeación. Dijo Mirio, corrigiendo a Izuku. Además, la forma en que puedes esquivar mis ataques es realmente impresionante. La mayoría de la gente necesita algunas demostraciones antes de que puedan comenzar a contrarrestar mis golpes. Tú solo necesitaste una, así que siéntete orgulloso de eso, Arsenal. Dile eso a mis costillas heridas, replicó Izuku, haciendo reír a Mirio. Mirio se había convertido en un excelente maestro para Izuku estos últimos días. Niteye creía que lo mejor sería que los dos comenzaran a trabajar juntos, una idea que daría muchos resultados fructíferos. Mirio siempre ayudaría a Izuku a memorizar la patrulla que tuvieron hoy. Cada vez que los dos luchaban contra villanos, siempre era juntos. Izuku seguiría el ejemplo de Mirio al lidiar con villanos y ayudar con el trabajo civil. Era algo por lo que Izuku estaba parcialmente agradecido, ya que no quería estar bajo el constante ceño fruncido de Niteye. Incluso después de su conversación, había indicios de que Niteye esperaba que Izuku fracasara como sucesor de All Might y se diera cuenta de que no era digno. Afortunadamente, Yaji siempre estuvo allí como un recordatorio constante para Izuku de que él era el sucesor perfecto, uno que no tenía que preocuparse por decepcionarlo. Aún así, cualquier emoción negativa que tuviera Niteye, la había mantenido para sí, ya que la inminente amenaza de All for One era más importante que los sentimientos de Sasaki sobre Arsenal. Luego vino el entrenamiento. La primera vez que Mirio y Midoriya lucharon, este último a menudo era el receptor de muchos de los puñetazos y patadas del Emillion. El sentido de peligro ayudaría a esquivar, pero Mirio estaba llevando el tiempo de reacción de Arsenal al máximo. Ese fue su progreso estos últimos días. A pesar del desafío que proporcionó el héroe cómico, Izuku no pudo evitar detenerse y escuchar todo lo que Mirio le estaba enseñando. Él tenía 3 años de experiencia luchando contra villanos y siempre estaba ansioso por escuchar los logros pasados de Mirio como héroe en formación. El One for All en sí mismo solo había crecido y mejorado últimamente. Niteye y All Might constantemente vigilaban y supervisaban el entrenamiento de Izuku. Niteye siempre tuvo una gran comprensión de los dones. Era seguro asumir que sus habilidades rivalizaban con las de Shifter en ese departamento. Pero Mirai fue uno de los pocos que había visto el One for All en acción. Había visto a Yaji usarlo en su mejor momento, y esos recuerdos no son algo que simplemente olvidas. Cruzar notas con Gran Torino y All Might en combinación con clarividencia ayudaría a Niteye a ver el One for All en un significado más profundo. Ahora había estado instruyendo a Midoriya sobre cómo refinar su uso del One for All. La experiencia práctica constante con Mirio y Gran Torino permitiría que la energía del One for All fluyera más fácilmente y mucho más rápido de lo que Izuku jamás había pensado posible. Las técnicas de Izuku también se beneficiaron. La triple patada giratoria, Air Force y Full Cowling fueron solo el principio.
El uso repetido de estos movimientos a un cierto porcentaje solo permitió a Arsenal ver que algunas de sus técnicas tenían movimientos innecesarios. Estos iban desde diferentes ángulos de muñeca, juego de pies y cómo Izuku a menudo iniciaba sus ataques. Eliminar estos movimientos permitió que el One for All funcionara mejor a medida que Izuku realmente comenzó a sincronizarse con la distribución adecuada de energía con el One for All, especialmente cuando se trataba de Full Cooling. Se había convertido en un estado tan natural como respirar para Izuku. Todavía habría riesgo de que el cuerpo de Izuku sufriera un gran contragolpe si se esforzaba demasiado, pero las desventajas se habían reducido desde el comienzo de la semana. Midori ya solo podía usar el 15% del poder del One for All. Eso había cambiado a un rápido 40% en solo unos días. No había señales de los vestigios, pero por ahora era mejor centrarse en el crecimiento del One for All. Izuku y Mirio estaban en la habitación de Midoriya mientras Nighteye tenía que discutir algunas cosas con Gran Torino y Olmix. Fue un buen descanso necesario, especialmente después del intenso combate de entrenamiento que Mirio tuvo con el héroe en formación más joven. Entonces, ¿por qué quería ser un héroe, Mirio? Preguntó Izuku, acostado en su cama, asimilando el momento antes de la larga patrulla de esta noche. Mirio se reclinó en la silla de Izuku. Bueno, cuando era niño, caí en un río y un héroe profesional me salvó. Quería hacer lo mismo, ser un héroe y salvar a otros, señaló su pecho. Por eso elegí el nombre del Emillion. Puede que no pueda salvarlos a todos, pero intentaré salvar al menos a 1.000.000. 1.000.000 de personas, ¿eh? Ese es un objetivo realmente grande. Sorprendido de que no estés yendo por el papel de héroe de rescate. Mirio agitó la mano con desdén. Oh, créeme, cada vez que le digo a alguien mi razón, siempre asumen que debería ser un héroe de rescate. Héroe de foco, de rescate e incluso clandestino, para mí es todo lo mismo. Incluso mis compañeros en la escuela también. Curso general, héroe, apoyo y departamentos de gestión. Siempre haré todo lo posible para salvar a quien pueda, cuando pueda. Izuku comenzó a admirar más a Mirio. No discriminaba en qué camino querías seguir para convertirte en un héroe. Para él, las personas eran personas, y si necesitaban ser salvadas, él estaría allí. Comenzó a pensar, ¿sería Mirio un mejor candidato para el One for All? Su determinación definitivamente estaba allí y estaba dispuesto a aceptar una carga mayor de salvar a cualquiera que lo necesitara. Cosas que compartía en común con Olmix. Suspiró mentalmente. Por un breve momento, creyó que Mirio debería haber sido el heredero del One for All. Pero esa duda no duró mucho. En el fondo, Izuku sabía que no le serviría de nada pensar en qué pasaría si o tal vez. ¿Y tú, Arsenal? A menudo, un nombre de héroe ayuda a identificar qué tipo de héroe quieren llegar a ser. ¿Estás apuntando a ser un Arsenal de un solo hombre? Bromeó Mirio en la última parte. Izuku salió de su pensamiento. Tenía que recordar que Mirio todavía no sabía la verdad del One for All a pesar de ser el candidato inicial. Algo así. Mi don se siente como si fuera un ejército por mi cuenta. Pero siempre quise ser un héroe. Desde que era niño, siempre ha sido mi objetivo. No fue fácil llegar a la UA o aprender a usar este don, pero he estado mejorando todos los días. Mirio cerró los ojos y asintió con una sonrisa. Sabía exactamente lo difícil que era mantener y usar un don complicado. Si no fuera por Nighteye, no estaría donde estaba. Él sacó su verdadero potencial y eso es lo que ha estado haciendo con Arsenal. Pudo ver que el progreso de Midoriya mejoraba cada día. Gran Torino también fue de gran ayuda. Definitivamente estaba empeñado en asegurarse de que Midoriya tuviera una buena base en el aire por alguna razón, pero también interesado en usar sus piernas para otros estilos de lucha. Sí, lo entiendo. Vi el metraje del festival deportivo y el examen de ingreso. Tu don es realmente poderoso, pero ese tipo de contragolpe en un cuerpo puede ser agotador. Pero parece que has estado haciendo ese don tuyo. Hacer ese don mío, repitió Izuku en su mente. Eso es todo lo que ha estado haciendo hasta ahora, tratando de hacer que el One for All y el sentido de peligro sean su propio poder. Sí, será un desafío, pero cuando domine completamente este don, espero hacer el bien con él. No es que no esté haciendo el bien con él. Estos últimos días de patrulla han sido muy buenos en experiencia práctica. Supongo que solo necesito trabajar más para no tener un efecto de contragolpe tan grande dentro de mi equipo de soporte. Izuku agitó las manos en un pequeño pánico tratando de aclarar los pormenores de su don, pero Mirio solo se rió de su compañero más joven. ¿Estás entrando en esos hábitos de murmurar, eh? Créeme, lo entiendo.
La permeación no fue lo más fácil de aprender para mí. Atribuyo mi éxito a dos personas. El primero es Sid. Sin él, mi don no sería tan bueno como lo es. Realmente me presionó mucho este año, pero no puedo culparlo. Soy de tercer año, así que probablemente me esté preparando para el mundo exterior. Izuku escuchó la lucha de Mirio con su don. Dedujo que la razón principal del entrenamiento exhaustivo de Nighteye fue la transferencia del One for All. Midoriya preferiría no decir nada. Aunque no le guste Nighteye, no dirá nada que pueda cambiar la opinión de Mirio sobre él. Está claro que lo respeta y lo admira, y tener un héroe que te ayude a sacar tu verdadero potencial era algo con lo que Izuku había crecido toda su vida. Sea donde quieres llegar, tener un héroe que cree en ti y te motiva a ser mejor. Es el mejor sentimiento que se puede pedir, dijo Izuku, recordando sus días como héroe sin don. Mirio se acercó a Izuku y se sentó a su lado. Oh, déjame adivinar, tener a Olmig como maestro te ha ayudado. Izuku miró a Mirio a los ojos. Supuso que no le importaría si sabía la verdad. Después de todo, él lo apoyó completamente en su pasantía. Tener a Olmig es un sueño hecho realidad, no me malinterpretes, es un gran mentor. Pero estaba hablando de mi padre, Shifter. Ha estado entrenándome desde que era un niño. Espera, ¿Shifter es tu padre? Izuku asintió. Escuché que es un buen maestro, debe ser un padre increíble. Es el mejor. Nunca te deja renunciar a tus sueños. Izuku sonrió mientras esperaba que Shifter estuviera bien en Estados Unidos. No había tenido noticias de él en absoluto, pero tenía fe en él. Realmente estamos en el mismo barco, Midoriya. Mi padre era igual. La permeación fue un don difícil de entender, pero a pesar de su dificultad, mi padre se aseguró de que yo fuera un héroe. Se rió entre dientes al recordar cuando su padre bromeó diciendo que un movimiento equivocado podría hacer que todo su cuerpo se partiera en dos. A pesar de mis limitaciones, siempre me apoyó, ¿sabes? Mirio levantó ligeramente el brazo, ofreciéndose a cruzar su muñeca con la de Izuku. Sí, sé exactamente a lo que te refieres. Izuku se rió levemente mientras cruzaba su muñeca con Lemillion. Katsuki gritó mientras aterrizaba de espaldas. Su cuerpo estaba adolorido y cubierto de sudor por el intenso 1-a-1 con Mirko. Esta fue la primera vez desde el comienzo de la semana que ella luchó contra él 1-a-1. Ayer eligió luchar contra Iida y Tokoyami también, y la paliza que les dio incluso hizo que Aux y Geanist se estremecieran. Pero Bakugo no era como los otros dos. Estaba más decidido y empeñado en lograr sus objetivos en ese momento. Lanzó algunas explosiones para impulsarse hacia arriba, poniéndose de pie. Luego se abalanzó sobre Mirko, que había estado sonriendo todo el tiempo en el ring. Maldita coneja, quédate quieta. ¿A quién llamas coneja, petardo? Gritó Mirko en respuesta. Cuando ella intentó un gancho de derecha, Katsuki esquivó y lanzó una explosión a su mejilla. El movimiento la hizo saltar mientras se limpiaba la sensación de ardor de su rostro. Bakugo solo sonrió al darse cuenta de que finalmente había conectado su primer golpe contra ella. ¿Demonios? ¿Sí? Te dije que conectaría un golpe esta semana, coneja. Proclamó Katsuki mientras la señalaba, exhalando sin aliento. Bueno, mírate, pequeño petardo. Entonces, ¿cómo lograste finalmente dar un golpe después de todo este tiempo? Katsuki jadeó por un momento. Porque soy superior. Mirko le dio un golpe de karate en la cabeza. Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. Bakugo se frotó la cabeza. Bueno, seguí intentando predecir tus movimientos y cómo telegrafías tus patadas y puñetazos. Pero aún así lograste evitar mi golpe. Ajá, continuó Mirko. ¿Y por qué es que solo puedes golpearme ahora? Tenía los brazos en las caderas. Dynamite hizo una pausa mientras comenzaba a pensar. ¿Es porque usted también estaba prediciendo dónde intentaría golpearla? Y acertaste. Exclamó ella, incluso dándole palmaditas en la cabeza. Hasta ahora te he estado enseñando a luchar de cerca y a cubrir una de mis deficiencias como heroína. Verás, al ser una luchadora de corto alcance, los atacantes de rango son una de mis debilidades. Por eso siempre tengo que acercarme, y cualquier luchador de corto alcance intentará predecir mis movimientos para ganar algo de distancia. ¿Pero sabes lo que digo a eso? Piensa 2 pasos por delante. Predice lo que van a predecir, le dio un suave toque en el pecho. Tú especialmente no tienes que preocuparte por esa debilidad, ya que puede ser tanto de corto como de largo alcance en una batalla. Así que sigue con lo que te estoy enseñando, y cualquier combatiente de corto alcance tendrá dificultades contra ti. Explosiones.
Katsuki escuchó lo que ella dijo, y había verdad en lo que ella estaba diciendo. Izuku logró aprender a predecir dónde estaría alguien gracias al sentido de peligro. Si bien Bakugo no tenía ese don, sí tenía el instinto para pensar sobre la marcha. Y siempre le servirían bien. Ahora sus instintos estaban siendo afilados como una cuchilla en una piedra de afilar. Y para ser honesto, él prosperó en ello. Le encantaba la enseñanza constante y la experiencia práctica que había recibido esta semana. Realmente no podría haber pedido un mejor maestro para su pasantía. Pero no iba a dejar que se le subiera a la cabeza y pensara que estaba listo para enfrentarse a Olmigto Shepard. La humildad era algo con lo que Katsuki había estado luchando toda su vida. Había sido orgulloso y duro. Siempre podía apreciar a Izuku y al viejo gruñón, ya que eran las mejores constantes en su vida. Había estado haciendo todo lo posible para agradecer lentamente a su escuadrón, pero hasta ahora solo podía agradecer a Kirishima. Pinky y Pikachu eran un gran trabajo en progreso, ya que sus travesuras a menudo resultaban en gritos de Katsuki. Pero no quería decir nada negativo con eso, por eso seguía intentándolo. Esta pasantía también era algo diferente. Ser entrenado por 3 de los mejores héroes profesionales que existen. Y estaba aprendiendo más y más, pero su objetivo principal para estar aquí no se le había escapado. Katsuki todavía se centró en sus habilidades de lucha y, sinceramente, había aprendido un estilo mucho más improvisado gracias a Mirko. Por muy dura que fuera en su entrenamiento, ella sabía exactamente qué enseñar. Katsuki podría considerarse uno de los mejores estudiantes de la clase A, pero incluso él no podría haber llegado tan lejos sin ella, algo que Katsuki reconoció. Se sentó en el suelo del gimnasio, tomándose un segundo para aclarar sus pensamientos. Oye, Mirko. Gracias por estos últimos días. Realmente aprendí mucho. Katsuki resopló, mirando hacia otro lado, haciendo todo lo posible por mantener la actitud de tipo duro. Mirko soltó una carcajada y le dio un golpe en su frente sudorosa. Dije que te haría pasar un infierno esta semana. Has estado al día con todas mis lecciones. No voy a mentir, en realidad me alegro de haber podido aceptarte. Se sentó a su lado, apoyando los brazos en las cuerdas del gimnasio. Los otros 2 tontos son decentes, pero tú, has estado absorbiendo todas mis lecciones como una maldita esponja. Yo diría que podrás superar a ese maestro tuyo en poco tiempo, sonrió, ya que todavía recordaba el objetivo original de Katsuki para estar allí. Katsuki gruñó y miró su mano. Estaban magulladas, pero eran prueba de todo el trabajo que había estado haciendo esta semana. Todo por el simple hecho de vencer a su viejo en un combate. Cerró los ojos al recordar cada combate de entrenamiento que tuvo con él. Cada momento de enseñanza que compartieron. Eran algunos de los mejores recuerdos que jamás deseó. Katsuki sabía que el viejo gruñón se contuvo, no porque pensara que sus hijos eran débiles, sino porque quería luchar contra ellos en igualdad de condiciones. Eso podría cambiar cuando regresara, y Bakugo estaba más que emocionado de finalmente mostrarle todo lo que aprendería con Mirko. Todo con la esperanza de superarlo. Bebió el último de su agua antes de hablar con su maestra. No es solo mi mentor, Mirko, es mi padre, dijo, viendo la mirada de sorpresa de Mirko. Me ha estado enseñando desde que tenía 6 años. Para mí, él es una pared indomable que desearía poder romper. Pero cada vez que creo que estoy cerca, me muestra lo lejos que está. Y luego me contó sobre su combate de entrenamiento. Me hizo darme cuenta de que si podía aprender de alguien que era su igual, finalmente podría superar esa pared suya. Miró a Mirko. Por eso le doy las gracias, ¿de acuerdo? Y por eso estaba tan empeñado en aprender de usted. Tengo que superar a uno de los héroes más grandes de mi vida. Mirko sonrió a Katsuki, no una mueca o una sonrisa pícara, sino una sonrisa orgullosa de maestra a estudiante. Bueno, ¿quién hubiera pensado que ese hombre era tu padre? Quiero decir, sus personalidades son tan diferentes como la noche y el día, bromeó antes de recordar su primer encuentro con Shifter. Lo admito, me dio problemas. La mayoría de la gente hoy en día solo se molesta en entrenar sus dones. Me tomó por sorpresa que él se enfocara más en la técnica que en ser llamativo. Descubrir que uno de sus pasantes era un héroe delegado no estaba en su agenda hoy, pero se alegró de haberlo descubierto. Entonces, ¿todo este tiempo has querido vencerlo? ¿Sabe él de tu determinación? Katsuki gruñó. Sí, sabe lo decidido y terco que puedo ser. Pero no duda de que lo venceré algún día. Diablos, mis hermanos y yo ya lo hemos vencido juntos, apretó la mano en un puño. Pero no estaré satisfecho hasta que pueda vencerlo solo.
Esa será la victoria perfecta. Mirko le dio un suave golpe en la cabeza. Hazme un favor y mantén esa determinación. Es la clave para ganar muchas batallas. Un asentimiento de Katsuki fue su forma de mantener esa promesa a su maestra. ¿Por qué querías ser una heroína, por cierto? No pareces del tipo de personas. Preguntó Katsuki. Ja. Bueno, mira quién lo dice. Ella golpeó suavemente su hombro como una broma. Pero ya que estamos compartiendo, la razón principal por la que me convertí en profesional es para poder luchar legalmente con mi don. Toda la parte de salvar a la gente no se sintió bien hasta mucho más tarde en mi carrera. Pero mi parte favorita siempre será darle una paliza a unos matones de poca monta. Y déjame adivinar, ¿quieres ser un héroe gracias a Shifter? Los ojos de Katsuki se desviaron de ella. El impulso de ser un héroe y ser el mejor era una constante para él. Incluso antes de ser acogido por el viejo gruñón. Sí y no. Mi hermano y yo siempre quisimos ser héroes incluso antes de conocerlo. Mi principal impulso siempre ha sido ser el mejor héroe y superar a Olmigas. Pero ahora tengo que superar a mi padre. Jeje, bueno, esa es una explicación lo suficientemente fácil para mí. Oye, explosiones, por mi propio orgullo personal, ¿quién es el mejor luchador entre yo y tu progenitor de cabello blanco? No me heriré los sentimientos por tu honestidad, le preguntó al joven héroe. Katsuki se rió entre dientes y negó con la cabeza. Entre ustedes dos, el viejo gruñón. Usted es más dura y directa con su forma de luchar. Pero él tiene tanta versatilidad en el combate sin don que es difícil de vencer. Mirko soltó una carcajada. Bueno, supongo que eso significa que necesito tener esa revancha pronto, se puso de pie y se dirigió al pasillo. Muy bien, dúchate y vístete. Saldremos a patrullar pronto. ¿A dónde? Preguntó Katsuki. Ella sonrió y miró a su protegido. Osu. Jet Kingling. Ese era el nombre de la variante de Flash Fire Fist que Shoto había decidido llamar. Ya había descubierto los conceptos básicos de ese movimiento y decidió intentar mejorarlo. Aunque carecía de la potencia de fuego, lo compensaba por poder usar ataques consistentes y más precisos. Ya había dominado el El-Skurta-In, pero la principal diferencia era que Shoto no apuntaba a la potencia bruta como Endeavor. Apuntaba al control y al uso de la resistencia. El enfoque principal de Shoto era su fuego, y había logrado un progreso sustancial estos últimos días. Pero ahora sentía que podía diferenciar cuánta resistencia usar para cada técnica que tenía. Encendió su corazón al saber cuánto podría usar sus dos dones y sus diversos movimientos. Luego estaban las suelas de sus botas. Había comenzado a encenderlas para ganar más impulso en sus saltos. Volar seguía siendo una técnica complicada, ya que necesitaba usar su fuego para impulsarse hacia arriba, pero eso a menudo dificultaba mantener o regular su temperatura. Tal vez sea más fácil una vez que pueda usar hielo y fuego juntos. Hoy estaba luchando contra Burning mientras Endeavor estaba en su oficina terminando algunos informes de último momento. Ella no se contuvo en absoluto, si acaso, fue implacable. Si bien su fuego no era tan fuerte como el de Endeavor, su manipulación y control estaban en un nivel más fino. Había estado conjurando cuchillas de fuego, cuchillos, látigos, escudos e incluso una motosierra. Shoto a menudo comenzaba a usar su hielo como una finta para algunas batallas. También lo usaría para ayudar a controlar el flujo de la batalla, como estaba acostumbrado. Todavía dudaría en usar su fuego, pero no porque no quisiera. Era principalmente porque todavía se estaba acostumbrando a tener la capacidad de depender de dos dones y no solo de uno. Burning centró su atención en Cold Flare, cortando el hielo con una espada de llama. Corrió y se acercó a él y lanzó un corte. Sin embargo, Shoto usaría su fuego para ayudar e impulsarlo a esquivar. Lo único que a Shoto todavía le faltaba era el uso instintivo natural de su fuego. Burning, sin embargo, estaba aprovechando esto. Mientras se abalanzaba sobre él de nuevo. Cold Flare siguió esquivando sus movimientos. Ella era ambidiestra, por lo que tuvo que concentrarse en ambos brazos. Favorecía su lado izquierdo y constantemente le decía a Shoto pequeñas críticas sobre cómo luchar contra ella. Era extraño, ¿por qué un héroe revelaría su estilo de lucha tan fácilmente? Fue entonces cuando hizo clic. Toda la información que le estaba diciendo tenía el propósito de ayudar a ajustar el estilo de lucha de Shoto al suyo. Estaba cayendo en sus movimientos, pero aún así aprendía cómo luchaba con su llama. Tenía sentido porque era la mejor compañera de Endeavor. Burning estaba enseñando mientras también permitía a Shoto no dejar que sus oponentes controlaran el flujo de la batalla. Entonces Cold Flare hizo algo que ella no esperaría.
Se detuvo y se mantuvo firme. En el momento en que ella atacó, Shoto golpeó la cuchilla de fuego, juntando ambas manos. Burning se sorprendió por una táctica tan imprudente, pero le sirvió a Shoto, ya que le lanzó una ola de hielo, empujándola hacia atrás a una buena distancia. Todoroki luego hizo un pequeño anillo de hielo a su alrededor. Ella se rió y declaró a Shoto el ganador. Se dejó caer sobre una rodilla, recuperando el aliento mientras se secaba el sudor de la frente. Todoroki usó su fuego para ayudar a que su temperatura volviera a la normalidad, incluso combinando las técnicas de respiración que aprendió estas últimas semanas para estabilizar su respiración. Miró sus manos y vio que los guantes se llevaron la mayor parte del daño por quemaduras. Si es que se podía llamar así, apenas había marcas en su equipo. Shoto necesitaba recordarse a sí mismo que tenía el mejor equipo que su padre podía comprar. Definitivamente fue una inversión increíble, por decirlo menos. Eso fue sin duda otra cosa, Cold Flare. Ser vencida por un estudiante de primer año no es algo a lo que esté acostumbrada. Supongo que es mi culpa por subestimarte. Se puso de pie y se quitó los fragmentos de hielo de su atuendo. ¿Cómo lo hice, Burning? Preguntó Shoto sin aliento mientras sus manos estaban sobre sus rodillas. Burning solo sonrió. El festival deportivo no fue una broma. En realidad me estaba conteniendo para tantear el terreno y darte una oportunidad un poco más justa. Caminó hacia Shoto y le dio una palmadita en la espalda. Tal vez la próxima vez aumentaré el calor. La expresión de Shoto seguía siendo la misma, pero se sorprendió al escuchar cuánto se había contenido con él. Recuperó el aliento después de un rato. Bueno, usted ha tenido más experiencia como profesional, y yo solo soy un estudiante de primer año. Y todavía me estoy acostumbrando a mis tones. Se secó el sudor de la frente y se puso de pie. Puede que la haya vencido a pesar de que se contuvo, pero todavía estoy a varios pasos detrás de usted para ponerme al día. Mírate, siendo tan modesto. Daremos por tuyo este combate de entrenamiento. Pero te diré esto ahora mismo. Tu progreso se ha notado desde que llegaste. Sí, tiendes a confiar más en tu hielo, pero esa es una reacción dada por lo mucho que has dependido del hielo. Puedo decir con confianza que te has estado esforzando toda la semana para hacerte más fuerte. Shoto miró su mano izquierda. Haré todo lo posible para mejorar mi tiempo de reacción, Burning. Ella asintió antes de irse. Descansa un poco, por cierto. El jefe me dijo que ustedes tendrán una gran patrulla. Y por todos los informes sobre Osu, será una noche larga. ¿Osu? Pensó Shoto. Ahí es donde Stein fue visto por última vez. Sin duda, Endeavor quiere atrapar a Stein. ¿Quién podría culparlo? Ha matado a muchos héroes últimamente y puso al hermano de Ida en el hospital. Bueno, por ahora, si Endeavor lo quería en Osu, ahí es donde estaría. Estaba ligeramente emocionado de realmente mostrar todo su trabajo duro. Siguió el consejo de Burning y fue a descansar a su habitación. Mientras descansaba, se puso a pensar. El hermano de Ida estaba herido y nunca tuvo la oportunidad de hacer una pasantía con él. No tuvo la oportunidad de hablar con él. Esos pensamientos comenzaron a plagar a Shoto y no quería irse sin al menos saludar a sus hermanos biológicos. Se acostó en su cama y decidió sacar su teléfono y hacer una videollamada a Fuyumi y Natsuo. Puede que no pudiera hablar con Izuku y Katsuki, pero sabía que sus otros hermanos estaban libres para llamar. En unos segundos, los rostros de Fuyumi y Natsuo aparecieron en su pantalla. Natsuo estaba en su dormitorio universitario, su cama desordenada como siempre, y podía ver que su escritorio tenía algunos libros de texto sobre biología. Luego estaba Fuyumi, que estaba en la cocina preparando algo de comida. Por el aspecto de los ingredientes, era más que probable que fuera una receta picante que Katsuki le dio hace algún tiempo. Shoto, esto es una sorpresa. Dijo Fuyumi, saludando mientras cortaba algunos ingredientes. Nuestro hermanito está vivo. Bromeó Natsuo. Shoto simplemente se rió entre dientes. Solo estoy en un descanso en este momento. Endeavor está lidiando con algunos de sus compañeros antes de que salga a patrullar esta noche. Iré a Osu. Se menciona mucha actividad criminal allí en las noticias. Fuyumi levantó la mirada mientras dejaba de cortar. Sí, escuché que muchos villanos han estado activos allí. ¿Estarás bien, hermano? Shoto asintió con la cabeza, sin querer preocupar a su hermana. Estaré bien. Sé que ustedes dos se preocuparán por mí, pero yo me encargo de esto. Después de todo, hizo una promesa de tener cuidado. Su hermana y hermano asintieron afirmativamente cuando Natsuo habló. ¿Te ha maltratado Shoto? Hubo silencio entre los tres.
Shoto miró por la ventana por un momento, viendo a los civiles en sus vidas. Dejó que su mente descansara por un momento antes de mirar a Natsuo y Fuyumi. No, no lo ha hecho. He estado mejorando con mi fuego gracias a él. Pero Endeavor no ha vuelto a sus viejas costumbres. Natsuo se burló mientras se cruzaba de brazos. Alerta a los medios, Endeavor es en realidad un ser humano decente. Supongo que el infierno se congeló. Natsuo, dijo Fuyumi, lista para intentar reprenderlo. Eso no significa que lo perdone, dijo Shoto, negando con la cabeza. Pero ahora mismo solo lo estoy usando, nada más. Como debe ser, comentó el hermano mayor de Shoto, haciendo conocido su odio. Natsuo, vamos. Estamos aquí por Shoto, no para criticar constantemente a Endeavor. Dijo Fuyumi, dejando el cuchillo de cocina. Está bien, Fuyumi, no te preocupes. Los problemas que tenemos no son algo que él pueda arreglar con un solo gesto y algunos cumplidos. Estoy tratando de ser un héroe diferente, uno al que pueda decirle a mi padre que todo fue gracias a él. Natsuo parecía un poco consternado. Genial, alimentando el ego de Endeavor. Me refería a Shepard, no a Endeavor, intervino Shoto. Los otros Todoroki lo miraron asombrados. Tenía la intención de decirles a ambos, pero he llegado a ver a Shepard como una figura paterna. Eisuku y Katsuki me han aceptado como su hermano. Y es gracias a ellos que he comenzado a aceptar la clase A y mi nueva vida. También es por eso que creo que puedo seguir adelante con todo lo que ha sucedido en mi vida hasta ahora. A Shoto le resultaba mucho más fácil hablar con ellos que expresar realmente cómo se sentía. Y lo extraño es que no podía detenerse, simplemente seguía hablando. Habló sobre sus compañeros de clase, sus amigos, Olmig siendo maestro y sus sesiones de terapia. Lo último definitivamente tenía a Fuyumi y Natsuo preocupados, pero sacó su cuaderno que le dio un dog y comenzó a decirles cómo la tarea más reciente fue que él hiciera una lista de algunas personas y lo que significaban para él. Fuyumi, mi hermana mayor. Ella es alguien a quien siempre admiro, es una de las personas más fuertes que conozco. Natsuo, mi hermano mayor. Es una persona de buen corazón, es un gran tutor y le apasiona la escuela. Toya. Lo extraño. Izuku. Mi primer amigo. Su análisis siempre es útil, me ayudó a aceptar que es mi fuego, no el de él. Katsuki. Un hermano mayor duro. Es ruidoso, pero respeto su impulso de ganar, me está enseñando a cocinar mejor. Uraraka. Es alegre. Su reciente determinación en el festival deportivo de darlo todo es inspiradora. Irida. Muy educado. Es increíblemente inteligente, a veces desearía que se relajara un poco. Shinzo. Es tranquilo. Su sueño de ser un héroe clandestino me dio una nueva perspectiva sobre el trabajo de héroe. Momo. Muy formal. Ella me ayudó con mi traje, fue la primera persona a la que le conté mi nueva situación de vida, no fue más que comprensiva. Aizawa Sensei. Duro, pero siempre justo. He aprendido a confiar más en él, me ayudó a darme el coraje de dar un salto y hablar con Shepard. Olmigas. Una de mis inspiraciones para ser un héroe, siempre me gusta cuando me llama joven Todoroki, me ayuda a mantenerme firme. Shepard Sensei. Me salvó y ha estado allí para mí, nunca se rinde conmigo, se arriesgó conmigo y le debo todo por ello, él es mi papá. Fue una tarea que disfrutó y fue mucho más fácil de lo esperado. Fuyumi y Natsuo seguían siendo el mundo para él, un hecho que nunca negaría o retractaría cada vez que hablara con ellos. Izuku y Katsuki fueron sus primeros amigos de verdad y se habían convertido en su nueva familia. Los dos siempre lo invitaban a sus actividades diarias y él se sentía agradecido por cada oportunidad. Uraraka, Ida y Shinzo no habían sido sociables con él al principio. Pero todo eso cambió cuando se asoció con Izuku. Todos ellos aceptaron bastante a Shoto. Momo misma fue una sorpresa para hacerse amiga. Pero cuando ella lo ayudó con su traje, supo que podía confiar en ella. Aparte de Izuku y Katsuki, ella es la compañera de clase con la que más habla. Aizawa comenzó como maestro, pero Shoto había llegado a confiar y admirarlo. Ser amigo de su tutor solo ayudó a fortalecer esa confianza. Tendría que agradecerle y decirle lo mucho que significó para él esa conversación en medio de la noche. Olmig seguía siendo una de las razones por las que anhelaba ser un héroe. También se ha convertido en un maestro que puede hacerlo reír profundamente. ¿Y Shepard? Ese era su padre, y estaba muy feliz de ser llamado su hijo. Era su turno de escuchar las vidas de Fuyumi y Natsuo. Escuchó atentamente cómo Natsuo casi terminaba su semestre y estaba listo para comenzar sus nuevos cursos en la escuela. Fuyumi, por otro lado, ya había recibido ofertas para trabajar como asistente de maestra para niños. Fue agradable, incluso sereno, escucharlos y tener una conversación muy agradable.
Fuyumi luego delató a Natsuo al informar a Shoto que desde que tuvo novia, había pasado menos tiempo en casa. Natsuo intentó negarlo, pero Fuyumi proporcionó pruebas burlonas que dejarían a su hermano en un estado desinflado. Shoto se unió, comentando cuándo deberían él y Fuyumi prepararse para la boda. El rostro de su hermano mayor se puso rojo mientras hundía la cara en un libro. Se rió de eso, una risa genuina que hizo que su estómago sintiera mariposas. Simplemente ser un hermano menor y no ser lo que endiabolizo que fuera. Shoto podría acostumbrarse a esto, con ellos. Pero recibió una notificación de que su descanso estaba a punto de terminar. Bueno, tengo que irme. Mi patrulla comienza en 10 minutos, dijo Shoto, preparando su máscara. Ten cuidado, Shoto. Sabemos que eres fuerte, pero tómalo con calma, comentó su hermana, mostrando su lado protector. Pero asegúrate de dar algunas palizas. No querrás ser demasiado blando con los malos, bromeó Natsuo. Natsuo. No alientes esta naturaleza caótica. Le gritó Fuyumi. Shoto se rió entre dientes. Tiene razón. Creo que Isu y Katsu se encargan de eso. Natsuo se rió al caer de su silla, mientras Fuyumi se golpeaba la cara y se desconectaba. Shoto agarró su máscara y se la puso. Poniéndose su chaqueta, también se aseguró de que sus guantes le quedarán bien junto con sus botas. Se miró en el espejo y sonrió debajo de su máscara. Gracias por el traje, papá. Le estoy dando un buen uso. Había buenas y malas noticias. Olmigt y Gran Torino estaban sentados en la oficina de Niteye. Los tres habían estado discutiendo el progreso del One for All y cuánto había crecido. Creen que al final de la semana, Izuku debería poder usar al menos el 50% del One for All. No ha habido nada sobre los nuevos dones, aunque la última vez que Izuku desbloqueó un nuevo don fue debido a que su familia estaba en problemas. Si bien Niteye había sido un capataz, lo compensó con resultados muy prometedores en el progreso del One for All. Esa era la buena noticia. La mala noticia es que había una pista potencial sobre la ubicación de All for One. Dicha ubicación estaba en las afueras de la ciudad, en una zona deteriorada. Pero All for One estaba vivo. La sentencia había atormentado a Yagi durante las últimas semanas. Incluso con prueba en video de la existencia de All for One, todavía no se sentía bien. Ese fue el mayor logro de Toshinori, el pináculo de su carrera como héroe. El único logro que significó más para él de lo que las palabras podrían describir. Vengó a su maestra, aseguró que el reinado de All for One finalmente terminaría. Es cierto que le había dado a Japón los años de paz más largos desde el amanecer de los dones. Se había convertido en un símbolo de la paz, un pilar en el que los niños y todos los héroes por igual podían confiar. Pero no importaba porque All for One todavía estaba vivo. Uno podría pensar que el descubrimiento de una pista traería cierta serenidad a Yagi, pero no le sentó bien que All for One pudiera ser encontrado ahora de todos los tiempos. Justo cuando el crecimiento del joven Midoriya comenzaba a crecer más y más. Le trajo recuerdos de su propio crecimiento. Su estudiante le había saltado en términos de progresión. Algo de lo que Yagi estaba muy orgulloso en el chico. Él ya había hecho del One for All su propio poder. Pero ahora estaba haciendo uso de este potencial creciente. ¿Es confiable esta información? Preguntó Yagi, agarrando con fuerza sus rodillas. Niteye había estado buscando cualquier cosa sobre All for One desde su descubrimiento. No había aparecido nada, pero ayer se descubrió un pequeño almacén. Normalmente no le llamaría la atención a Mirai, pero cuando escuchó que una extraña criatura fue vista entrando al almacén, se puso a pensar. Al principio, creyó que era un heteromorfo de algún tipo, pero las cámaras en el área dejaron claro que era un Nomu. No como los de Luz, sino más pequeños en tamaño y fuerza. Puede que ni siquiera sea la base de los planes de All for One, pero podría ser donde está produciendo en masa estas criaturas. De cualquier manera, había que decírselo a Olmigt. Así fue como Niteye se encontró dirigiéndose a su amigo. Sí, ya sabe que mi información suele ser buena. Me parece extraño que un Nomu esté en público. Pero dado que el área está deteriorada y abandonada, es una ubicación perfecta para que esté All for One. Toshinori asintió. Entonces, ¿qué propone que hagamos con esta información? Si hay Nomu, tendremos que enviar una fuerza fuerte contra ellos. Escuché lo que dos de ellos hicieron en la UA. Si no hubieras estado allí, habría sido malo para los estudiantes y los maestros por igual, comentó Gran sombríamente. Lo que reduce la cantidad de héroes que podemos enviar a un número escaso. Estos Nomu no solo tienen múltiples dones, sino que son difíciles de combatir, dijo Niteye, permaneciendo estoico. También existe la posibilidad de que All for One esté directamente allí.
Eso sería una misión suicida por sí sola. Torino resopló molesto. Sabía que ningún héroe podría hacerle frente a All for One. Incluso Yagi lo tendría difícil ahora. Pero estos Nomu podrían ser manejables. Sin embargo, no es como si pudieran formar un escuadrón ahora mismo. Cualquier profesional experimentado está lidiando con sus propias pasantías en este momento. Es como si pudieran pedirles que traigan a esos estudiantes para luchar contra los Nomu o enfrentarse a ese monstruo que se hace llamar All for One. Yo iré, dijo Toshinori, rompiendo el silencio entre los tres. Gran frunció el ceño mientras miraba a su estudiante. No dudaba de su determinación, pero ¿estaba siendo apresurado en este momento? Toshinori, ¿estás seguro de que estás preparado para esto? La última vez terminaste al borde de la muerte. Si sigues adelante con esto, podrías morir. Lo sé, dijo Yagi con firmeza. No importa el hecho de que, si bien podría estar con soporte vital, su uso de dones no parece haber disminuido. Pero tú ya estás con tiempo prestado, siguió comentando Gran. Lo sé. También debo insistir en que, si bien mi información es buena, podría ser un final para tontos o alguna táctica para debilitarte o incluso distraerte de la ciudad, intervino Nikteye. Lo sé. Yagi espetó, haciendo que todos en la habitación se encogieran. Suspiró, pasándose una mano por el cabello, agarrándose a los mechones como un ancla. Sus dientes se apretaron tan fuerte que su mandíbula comenzó a dolerle. Soy plenamente consciente del riesgo que podría implicar esta pista tuya. All for One podría estar allí esperándome con un ejército de Nomu. Puede que ni siquiera esté allí, pero tengo que seguir esto. Si hay una posibilidad de que pueda acabar con All for One ahora, la tomaré. Significaría que el joven Midori ya no tendría que tener un objetivo en la espalda por el resto de su vida. Apretó el puño. He llegado a verlo como un sobrino, no como un estudiante. Ese chico y su familia han comenzado a abrir un capítulo de mi vida que nunca creí posible. Le debo a él y a su padre darle al joven Midori ya una vida normal con ese don. Pero lo más importante, Nana confió en mí para que me encargara de All for One. No puedo seguir sabiendo que le fallé al final. Torino suspiró mientras se frotaba las sienes. Sabes que ella nunca pensaría que le fallaste. Que sigas vivo es todo lo que ella siempre quiso. Pero parece que la historia se repite con la relación estudiante-maestro del One for All. Te preocupas por ese chico, él y su explosivo hermano. Y parece que estás empeñado en llevar esto a cabo. Bueno, no lo harás solo, Yagi. Se levantó de la silla y caminó hacia su estudiante, poniendo una mano en su rodilla. Estaré allí a tu lado. Si All for One cree que lucharás solo, está muy equivocado. Los ojos de All Mig se abrieron de par en par. Gran, ¿estás seguro? Quiero decir, la última vez nosotros. Sí, la última vez escapamos por poco. Pero tú y yo hemos cambiado para mejor desde entonces. Gran suspiró por un momento, mientras sus ojos comenzaban a perder su borde endurecido. Perdí a un amigo ese día. No correré el riesgo de perder a un estudiante. No había forma de hacer cambiar de opinión a Gran. Él tenía tanto interés en esto como Yagi. Nana era su querida amiga y su pérdida le dolió profundamente. Pero Torino nunca tuvo la oportunidad de lamentarse adecuadamente, ya que necesitaba ayudar a Olmigt en su propio momento de desesperación. Esta noche podría ser una oportunidad para arreglar las cosas de una vez por todas. Yagi no estaría solo en esta pelea, esa era una promesa. Sin embargo, había una pequeña cosa que comenzaba a carcomer la mente de Yagi. Un juramento que le hizo a Shepard, uno que no iba a romper pronto. Olmigt se levantó de su silla, mirando a Mirai a los ojos. Te recordaré, mientras estoy fuera, que debes supervisar el entrenamiento del joven Midoriya sin ningún tipo de prejuicio. Su crecimiento ha sido prometedor desde que está aquí. Y me gustaría que siguiera así sin tu obsesión de tener que transferir el One for All a otro. Yagi podría estar en su forma debilitada, pero el tono y el cambio en la naturaleza protectora harían que cualquier villano experimentado desconfiara. ¿Puedes confiar? Pero fue interrumpido a mitad de la frase por Olmigt, golpeando sus manos en su escritorio. Antes de que termines esta frase, permíteme reiterar. Confiaba en ti, pero eso fue antes de que tu ego fuera herido por el conocimiento de la transferencia del One for All este año. Sus ojos azul claro se agudizaron hacia el rostro de su compañero. Pero tus acciones con el joven Midoriya han generado un pequeño atisbo de confianza de vuelta. Le hice una promesa a su padre de que estaría aquí para asegurar que permanecieras justo con su crecimiento.
Sinceramente espero que sigas así, Sasaki, porque aunque valoro todo lo que has hecho por mí, tus acciones no superarán lo que te haría si descubro que lastimas a Izuku mientras estoy fuera. Era obvio que no había lugar para discutir. Incluso antes de que Nighteye revelara la información, la mente de All Might seguía empeñada en defender a Izuku. Esta conversación fue una oportunidad para discutir el posible fin de All for One, nada más. Una parte de Mirai sentía que de alguna manera acababa de fallar en la prueba de All Might. Otra parte estaba demasiado enojada y frustrada para importarle. Dondequiera que fuera, veía a Izuku siendo defendido. La estrecha relación de All Might generaba una opinión desfavorable sobre la transferencia. Incluso Gran, que a menudo era neutral, sugirió que Arsenal era una buena opción para el poder del One for All. Las opiniones y declaraciones de Nighteye ya no se tenían en alta estima. Si pudieran ver que Midoriya seguía siendo una opción ilógica, quizás entonces Mirio podría heredar el poder. Pero sabía que no había otras opciones más que aceptar las demandas de All Might. Así que eso fue lo que hizo, aunque a regañadientes. Le dio un asentimiento a All Might, prometiendo mantenerse neutral, pero estaría vigilando a Midoriya con especial cuidado mientras estaban fuera. Yaji pudo ver la frustración en el rostro de Nighteye. Nunca admitiría ser tan analítico como Shepard Aizawa. Pero nunca fue un idiota despistado. Podía notar que su compañero no estaba muy contento con estas restricciones que se le estaban imponiendo. Si no fuera por All for One, se quedaría, pero si pudiera eliminar a All for One ahora, valía la pena el riesgo potencial. All Might solo pudo aceptar la palabra de Nighteye por ahora. Se excusó con Gran a su lado. Esta pista con All for One podría ni siquiera valer la pena, pero es lo máximo que han tenido en mucho tiempo. Él arreglaría las cosas, pero si Yaji hubiera sabido lo que sucedería a continuación, se habría quedado para mantener a salvo a su sobrino. All for One estaba sentado en su silla habitual, conectado a varias máquinas de soporte vital. Miró varios monitores que resaltaban partes clave de la ciudad. Luego se desplazó a una pantalla que tenía una fábrica de Nomu abandonada. All for One estaba listo para lanzar un ataque con los Nomu, pero la última vez fue pospuesto debido a la llegada de Star. Han pasado 3 días desde entonces y no parecía haber ninguna señal de que ella regresaría. Aún así, All for One no iba a dejarlo al azar. Por eso envió una pista falsa a All Might con la esperanza de que abandonara la ciudad durante el inminente ataque. El plan era triple. Primero, sacar a All Might de la ecuación para evitar pérdidas significativas en su ejército. Segundo, se han colocado varios portales alrededor de la ciudad, asegurando mucha destrucción. Y tercero, mantener a Shigaraki en su lugar por ahora. Si bien ha aprendido algo de disciplina, todavía era un niño imprudente que veía el mundo como un videojuego. Ah, joven Shigaraki, asumo que todo está listo. Shigaraki se giró hacia la pantalla en el bar y asintió. Sí, sensei. Los Nomu están listos para salir, y Kurohiri terminó de planificar la ubicación de los portales. Símbolos kanji blancos salieron disparados alrededor del cuerpo de Shigaraki. Él rió entre dientes. Tanta gente morirá pronto, maestro. Mucho caos está a punto de suceder muy pronto. Se rascó el cuello y las fibras metálicas de su mandíbula. De hecho, así será, mi joven aprendiz. Estoy seguro de que la carnicería que estamos a punto de desatar garantizará la atención de los medios durante semanas. Aunque esta es una mera prueba, por eso te estoy dando un tercio del total de Nomu que hemos acumulado. Shigaraki siguió rascándose el cuello y los brazos. Y el otro tercio será enviado a matar a All Might. Es un buen plan, sensei. Solo desearía poder estar allí para matar al símbolo de la paz. Símbolos kanji rojos se encendieron alrededor de su cuerpo. No, no, joven Shigaraki. Entiendo tu deseo de acabar con All Might. Pero esto es más para eliminar una figura clave que tienen los héroes en su arsenal. All for One apoyó su mano en la mejilla, su voz siempre tranquila. Él morirá un día, te lo prometo, mi estudiante. Por ahora, incluso si derrota a todos esos Nomu, regresará a una ciudad en caos. Eso debería desmoralizarlo, y eso vale más que cualquier otra cosa. Shigaraki movió su mandíbula de metal hacia arriba y hacia abajo, el metal golpeando sus dientes. Bien. Si significa que el espíritu de All Might se romperá, supongo que puedo aceptar eso, miró a Kurohiri. ¿Y has escuchado algo de Shifter? Quiero enviar a nuestro mejor Nomu a donde quiera que esté. Kurohiri había terminado de limpiar las copas de vidrio del bar. No ha habido ninguna noticia de él. No desde que escuché su llamada a Estados Unidos.
Por lo que puedo decir, ha desaparecido por completo. Esta información hizo que la sonrisa de All for One desapareciera. Shifter era ahora visto como la tercera amenaza más grande de All for One, siendo All Might el primero y Staran Stripes el segundo. Y no fue por su don, sino por su intelecto. No se había encontrado con nadie que pudiera igualarlo en términos de tácticas. La última vez que alguien lo engañó fue en el apogeo de su imperio cuando la resistencia salvó a su hermano menor. El segundo usuario del One for All siempre fue un estratega hábil, pero incluso con los dones volviéndose más potentes, nadie con esa intuición mental había nacido en mucho tiempo. Y All for One se aseguró de que su línea de sangre fuera borrada, junto con su nombre. Sin embargo, en tan poco tiempo, Shifter lo había superado más de una vez. Ahora, de repente, ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Esto hizo que All for One sospechara, pero eso sería algo de lo que preocuparse mucho más tarde. Shigaraki se puso de pie y caminó hacia una de las mesas del bar. Luego la tocó con ambas manos mientras la agarraba con fuerza. En cuestión de momentos, la mesa comenzó a agrietarse a medida que la madera comenzaba a astillarse y se convertía en polvo en cuestión de segundos. La frustración de Shigaraki se hizo evidente cuando los símbolos kanji negros salieron de su cuerpo. Él tiene que morir. Quiero que sufra por lo que me hizo. Arruinó mis planes y me disparó. Me disparó, Kurohiri. ¿Y ha desaparecido? Quería enviar a nuestro mejor Nomu a aplastarlo como antes. Los símbolos comenzaron a salirse de control en un frenesí. Shigaraki miró los restos de la mesa y comenzó a imaginar que eran los restos de Shepard. Su ira aún estaba hirviendo por la noticia de esto y quería casarlo. All Might morirá, pero Shifter, oh no, Shifter rogará por la muerte cuando lo tenga en mis manos. O mejor aún, tal vez debería convertirlo en un Nomu. Entonces podría tenerlo como mi mascota personal para siempre. Los símbolos se encendieron más y comenzaron a emitir una especie de sonido estridente. Shigaraki giró la cabeza para escuchar a All for One aplaudiendo. Su ojo se contrajo por la frustración, pero se volvió a sentar. Bueno, siempre me impresiona que desees usar tu ira como motivación, mi querido estudiante. Shifter es un problema que se resolverá lo suficientemente pronto. Pero él es solo uno de los problemas que han surgido en esta etapa. Por ahora, la destrucción de la ciudad de Osu debería ser un buen comienzo, a menos que tengas alguna objeción. Shigaraki sonrió. No, sensei. Solo estaba desahogándome. Estoy perfectamente de acuerdo con dejar que esas criaturas corran salvajes. All for One soltó una risa profunda a través de la pantalla. Ahora es cuando las cosas realmente comienzan.